Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y volvemos a tener, y me da mucho gusto que así sea, a don Andrés Hernández, un joven y talentoso colega mío, y le estaba diciendo hace un rato que yo quisiera producir todas las investigaciones que él produce y todos los artículos y todas las cosas que él hace. Además, desde un espacio muy importante, que es la promoción de la competitividad, y realmente si uno, es más, comentábamos antes de empezar a conversar, que se parece mucho a promoción de la competitividad con promoción de la competencia, y la promoción de la competencia es para que el árbitro arbitre bien, pero de alguna manera, si uno jugó alguna vez en canchas abiertas o jugó de niño, se puede jugar fútbol sin árbitro. En cambio, si no se promueve la competitividad, estamos feos. Corríjame, Andrés. Así es. No, primero, un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros desde el Consejo Promoción de la Competitividad es un placer poder estar acá y comentar algunos de los resultados de nuestro último informe de competitividad nacional, que ya ahorita podemos comentar, pero efectivamente nosotros nos enfocamos en un plano mucho más amplio, que es la competitividad, que son los factores que propician básicamente el desarrollo económico, social, el bienestar de los habitantes. Nosotros lo vemos a nivel territorial, pero puede ser a nivel de país, a nivel de regiones geográficas, y ciertamente entonces nos enfocamos en esos factores y tratamos de incentivar el diseño y la ejecución de políticas públicas y también el apoyo del sector privado para apuntar hacia un rumbo que ponga a Costa Rica en un norte mucho más competitivo de lo que hoy estamos actualmente. No está usted para saberlo, ni la teleaudiencia menos, pero en un estudio que hicimos de por qué hubo abstenciones en la votación cantonal, y por ahí en otro que hicimos de un problema de salud, la competitividad resulta significativa, y don Andrés, que sí sabe qué quiere decir significativo, sabe lo que eso quiere decir. Sí, no, y nosotros de hecho desde el primer informe que publicamos en el año 2021, este informe lo publicamos en noviembre de cada año, ya llevamos 4 ediciones, este año publicaremos la 5ª, pero desde el primero hicimos ese análisis de tratar de ver cuál era la relación entre los niveles de competitividad de los cantones y algunos de los resultados sociales y económicos que se estaban dando. Y como usted dice, uno de los que más nos llamó la atención fue que los cantones con mayor porcentaje de abstencionismo, con mayor porcentaje de personas que no asisten a las urnas, son los cantones menos competitivos, y especialmente menos competitivos en factores que uno diría que son básicos: agua potable, electricidad, conectividad, cobertura educativa básica. O sea, son cantones que hasta cierto punto se sienten hoy sus habitantes que están siendo abandonados, o por lo menos el progreso económico y social no les está llegando, y eso se ha manifestado cada 2 años en las urnas, no solo en las nacionales, sino también en las elecciones municipales. Y en el tema de salud, en particular dengue, eso no lo quería decir, pero el problema de dengue es que dime qué tan alto estás y te diré qué tan probable. Es decir, y por supuesto, en el Chirripó no hay dengue, y en la cima del Irazú tampoco hay. Entonces, ahí hay una variable, pero no vinimos a hablar de eso, sino de educación, por favor. Sí, no. Tal vez mencionarles que nosotros el índice de competitividad nacional lo trabajamos en 6 factores principales, las 6 grandes cajitas donde agrupamos todas nuestras acciones y actividades. La primera, la calidad de las instituciones, la institucionalidad que opera dentro de cada cantón, donde ciertamente las municipalidades son un actor clave, pero también hay muchas instituciones del gobierno central que interactúan en estos territorios. Luego, la calidad de las infraestructuras de transporte, carreteras, puentes, inversión de los gobiernos locales en calles, en aceras y demás. Tercero, la calidad y el acceso a las tecnologías de información y comunicación, en particular conectividad.
Cuarto, salud, usted lo acaba de mencionar muy bien. Quinto, educación, que es el de que vamos a hablar. Y sexto, dinamismo de algunos sectores como el sector eléctrico, el sector constructivo, las actividades de exportación, de comercio, los encadenamientos productivos. Entonces, nuestro índice tiene 132 variables en total, agrupadas en 29 dimensiones sobre las cuales analizamos la situación territorial y con lo que cada año podemos decir cuáles son los cantones más competitivos, cuáles menos competitivos, pero más que eso, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene cada uno para elaborar esa hoja de ruta que le permita crecer en el mediano plazo. Uno de estos pilares entonces es el de educación, habilidades y competencia le llamamos nosotros, y precisamente el año pasado con el cuarto informe le dimos un mensaje de portada distinto al informe vinculado a educación, y lo que dijimos fue: la educación en las aulas impacta la competitividad. ¿Por qué? Porque luego de 4 informes, y ya este año publicaremos el quinto, pero luego de 4 informes nos dimos cuenta que la variable clave para potenciar el desarrollo competitivo de un país en el largo plazo recae en la educación. No significa que sea el único, no significa que la salud sea menos importante o que la calidad de las infraestructuras no pese, por supuesto que no, es una interacción de todos los factores, pero en el largo plazo la educación es el motor que más mueve el desarrollo porque va potenciando los demás. Y acá nosotros lo analizamos desde 2 perspectivas. Primero, cuáles son los indicadores de las personas que están hoy todavía en el sistema educativo, es decir, los resultados educativos de quienes aún están en las aulas en nuestro sistema. Y por otro lado, cuáles son los indicadores de resultado de las personas que ya pasamos por ahí y que hoy estamos en el mercado laboral. Entonces analizamos desde la asistencia preescolar, primaria y secundaria, hasta qué porcentaje de adultos terminaron la secundaria, asisten a educación universitaria, incluso a carreras STEM o tienen carreras técnicas. Es un amplio espectro entonces de indicadores de resultado para poder decir finalmente cuál es la calidad de la educación que hay en cada territorio del país. Y aunque ciertamente no nos sorprende, pues lo que evidenciamos son amplias brechas territoriales de esa calidad, tanto en cobertura y acceso como en la pertinencia misma del sistema educativo en el país. Y son brechas que no se han cerrado, son brechas que más bien en algunos casos se vienen ampliando. ¿Por qué? Porque a veces atendemos mucho más las políticas educativas desde las regiones centrales del país, como la área metropolitana, y vamos dejando rezagados las regiones más alejadas, y eso solo hace que las brechas crezcan en el tiempo. Vamos a pedirle al canal que nos invite para el segundo segmento. Continuamos, amigas, amigos, escuchando a Andrés Fernández, otra vez más en Economía y Sociedad, y aprendiendo de lo que ellos hacen para dar parámetros para las políticas públicas, porque como lo decía él bien, en realidad si los gobiernos municipales no se enteran de qué acciones están ocurriendo, y por cierto, algunas son coyunturales, o sea, son de poquitos años o poquitos meses o lo que fuera, pero algunas vienen y algunas son, como dicen los colegas de don Andrés, estructurales. La costa de Heredia no existe, de la provincia de Heredia o del cantón central de Heredia, yo soy de ahí. En realidad soy de San Rafael, pero no importa, igual tampoco tenemos costa. Entonces hay factores que afectan y no afectan, y ustedes sí lo saben. De nuevo, la competitividad son todos esos factores que diferencian y hacen que un territorio pueda destacar y realizar una mejor atracción de inversión, de empleo y de generación de bienestar en la sociedad. Y le decía que para nosotros uno de los factores principales, y por eso le dimos ese mensaje de portada el año anterior, es el tema de la educación. Y resumíamos ese mensaje de que la educación en las aulas impacta la competitividad en 2 gráficos muy concretos que les procedo a comentar en este momento. Lo primero es que vimos la relación entre el nivel de estudiantes que han podido acceder a lo que se conoce como el currículo completo, es decir, cuando un estudiante va a un aula, en teoría va con la promesa de que va a recibir todas las materias que el Estado debiera ofrecerle, que van más allá de matemáticas, ciencias, estudios y español, que incluye inglés, que incluye informática educativa, que incluye educación física, educación musical. Bueno, el Estado ha fallado sistemáticamente en cumplir esa promesa y hoy por hoy solo el 16% de los estudiantes reciben ese currículo completo. Entonces, vimos una relación muy clara entre los cantones donde casi ningún estudiante recibe ese currículo versus el nivel educativo de la población trabajadora, que es muy bajo en esos cantones. O sea, la relación es muy clara.
Y lo segundo, naturalmente, si el capital humano de la población en un territorio particular es bajo, la competitividad de ese cantón se proyecta o se predice que también es bajo, y son los resultados que muestran el índice. Entonces, la cadena causal realmente es muy clara para nosotros, los datos lo muestran así, y por eso es que le apostamos muy fuerte a los proyectos que tengan que ver con la mejora de la educación y la calidad educativa. Y algo muy importante, no solo trabajamos con gobiernos locales, porque de hecho el índice les decía que tiene 132 indicadores, solo 31 de estos indicadores realmente tienen que ver con la gestión directa del gobierno local, porque el gobierno local es un actor fundamental en su cantón, pero de nuevo no es el único, ¿verdad? Y los temas de conectividad ya interviene la SUTEL, ya interviene el MISID, en los temas de salud está la Caja, el Ministerio de Salud, en educación, ni que se diga el MEP y otros actores. Y bueno, lo que buscamos es tratar de propiciar la generación de hojas de ruta, insumos para la elaboración de política pública para tratar de mejorar el desarrollo competitivo de algunos territorios, que por cierto no lo mencioné. Hoy por hoy tenemos cerca de 14, 15 cantones que se clasifican, nosotros los clasificamos en el nivel que se llama deficiente, tenemos 5 categorías, la más baja la de nivel deficiente. ¿Qué es eso? Que en una escala de 0 a 100 puntos, estos cantones obtuvieron menos de 50 puntos, menos de la mitad de lo que se podría aspirar. Talamanca, Guatuso, muchos de los que están en zonas costeras y fronterizas, y siempre hacemos el llamado a tratar de que las políticas públicas finalmente reflejen ese componente territorial y dejemos de establecer políticas estandarizadas que a veces sí llegan y a veces no a los territorios y no con las particularidades que merece una zona que está en bajo desarrollo, bajo progreso social o bajo nivel competitivo. Hay un tema, Andrés, que yo desde que supe de los CTPs, cuando yo era adolescente había en Heredia una cosa que se llamaba el vocacional, y bueno, era lo mismo pero en semilla, y me parece que el énfasis, pero eso es un sesgo de alguien que no sigue ese tema. Claro. Yo tengo la impresión de que ahí donde hay un CTP se siembra futuro. ¿Es eso cierto en la evidencia que ustedes tienen? Y donde no hay, no. Pero... No, es completamente cierto. Y para nosotros es tan cierto que dentro de las 6 dimensiones con las que analizamos la educación, una está exclusivamente referida a las capacidades técnicas de la población, a que las personas egresen del Sistema de Educación e Información Técnica Profesional, que incluye los colegios técnicos del MEP, que incluye al INE y que incluye a la Universidad Técnica Nacional y a otros actores del sector privado. Pero ese tema que usted menciona, los ETPs, es importantísimo porque hoy por hoy hay 130 colegios profesionales, técnicos profesionales en el país, de los 650 colegios públicos que hay. Quiere decir que solo el 30% de los estudiantes hoy en secundaria están cursando la educación secundaria técnica, que aunque es un dato bajo, pues pasó de un 15% hace 15, 20 años al 30% que tenemos hoy. Sea como sea, hemos progresado, pero no al ritmo que el país lo está necesitando en este momento. Y lo que determinamos cuando cruzamos ese tipo de información con el índice es que hay 10 cantones en los que no hay colegios técnicos profesionales. Eso hay que verlo con lupa, eso sí. Un cantón como Monte de Oca, por ejemplo, no tiene un colegio técnico profesional. Y no solo territorialmente es muy pequeño, sino que la gama de oferta educativa que hay acá, incluyendo el colegio científico, es mucho más amplia. Entonces, de entrada, uno no debe asumir que porque no hay colegio técnico, no hay oferta educativa. Pero hay cantones que sí, ¿verdad? Hay unos 4 o 5 cantones sobre los cuales estamos tratando de hacer un estudio importante para proveer de insumos al Ministerio de Educación Pública y tratar de propiciar la generación de colegios técnicos. Cuando lo tengan listo, vengan a Economía y Sociedad a contarlo. Claro, con mucho gusto. ¿Y basado en qué? Porque la idea no es inventar el agua tibia. Entre el año 2006 y el 2014 aproximadamente, el MEP tomó una decisión, transformar colegios académicos en colegios técnicos. La inversión que se requería entre el 2006 y el 2014 aproximadamente. Y se transformaron bastantes, cerca de 30, 40 colegios académicos a técnicos. Se requirió mayor inversión, por supuesto. Un colegio académico no tiene los talleres ni el equipamiento necesario para ofrecer las especialidades técnicas que se querían ofrecer, pero el punto es que se pudo hacer, ¿verdad? Con compromiso, con un acuerdo nacional, con el apoyo político para destinar presupuesto a educación, ¿verdad? Algo que hoy no está. Es que se pueden lograr este tipo de transformaciones que nosotros tratamos de promover precisamente porque hay 2 condiciones fundamentales que los estudiantes tienen que tener hoy al momento de salir al mercado laboral. Más que el bachillerato, empecemos por la educación técnica, por ejemplo, luego la educación universitaria, pero hay otro tipo de alternativas, pero el bachillerato en sí mismo ya no es suficiente, y el nivel de inglés. El inglés que hoy por hoy en los colegios públicos no está ni de cerca de ser lo que demanda el mercado laboral, porque si lo clasificamos en las bandas del marco común europeo, no pasan del nivel más básico
que se ofrece desde la institucionalidad pública en Costa Rica. Entonces, son factores importantes que el país sigue arrastrando rezagos, ¿verdad? No los logramos corregir, por más que hayan a veces buenas intenciones, incluso presupuesto que se le pueda dedicar, que a veces el presupuesto se van a otras cosas que tal vez no sean tan importantes. Esa es la visión estratégica que ocupamos que el MEP corrija y que ocupamos para promover la competitividad en el largo plazo en el país. Pues vamos a pedirle al canal que nos invite al tercero y último segmento. Por favor. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Andrés sobre competitividad y educación. Y una de las cosas que, y él lo decía, que en el último informe, educación fue muy importante. Y eso, entre otras cosas, se puede ver porque don Andrés publica un artículo más o menos cada 2 semanas. Y yo diría que en los 6 meses últimos debe haber sido 3/4 partes de los artículos que le he leído tenían que ver con educación. Entonces, esta invitación es en mucho. Queríamos saber de dónde viene todas esas consideraciones. No, efectivamente, yo tengo un sesgo personal muy importante hacia los temas de educación, precisamente porque la educación lo rodea todo, puede potenciar el crecimiento de muchos otros factores en el país, no solo en materia competitiva, sino a nivel personal, de las familias, mejora el nivel de ingresos, disminución de los niveles de pobreza y demás. Y muchos de los trabajos que yo he desarrollado han tenido la fortuna, en mi caso, de que han podido enfocarse en materia de educación para recomendar política pública, pero desde otras aristas. Por ejemplo, cómo potenciar desde las telecomunicaciones la calidad de la educación, o cómo potenciar desde el mercado laboral el acceso, mejores accesos a sistemas educativos de calidad en el país. Además, déjeme hacerle una nota de pie de página. La directora de Economía, mi admirada directora, y don Michael Elizondo, escribieron conmigo o me dejaron participar en un estudio sobre la felicidad y la educación, y resulta que hasta en eso, que es tan, de alguna manera, marginal, cuenta. Sí, temas que se han visto separados, pero que al final tienen una relación muy importante. Y la educación, entonces, para nosotros, como Consejo de Competitividad, es un motor que puede impulsar el desarrollo económico y el progreso social en Costa Rica. Entonces, preocupa mucho lo que está pasando hoy con el presupuesto de educación, ¿verdad? Que va más allá de la simple discusión de si nunca alcanzamos el 8% y hoy más bien estamos bajando, ya para este 2025 estamos en un 4,9% del Producto Interno Bruto, sino de lo poco entonces que estamos invirtiendo en educación con respecto al PIB, porque en términos nominales son 2,6 billones de colones, sigue siendo una masa muy importante. Pero ya se la desearan más o menos todos los países de Centroamérica, se desearan esa cantidad. Claro, pero ha perdido prioridad estratégica, ya no solo visto con respecto al PIB, si lo vemos con respecto a los ingresos totales del gobierno, educación pasó de ser el 33-35% del presupuesto total que de cada poder ejecutivo al 28% en este 2025. Entonces, por muchas otras fuentes uno puede corroborar que pierde prioridad estratégica y al final la prioridad de un gobierno se refleja en el presupuesto. ¿Y qué pasa? Que hoy muchas de estas inversiones se están direccionando hacia los gastos corrientes de compromisos legales, en especial salarios, que de entrada no está mal. El principal activo para brindar educación en un sistema educativo es la calidad del cuerpo docente y los funcionarios que apoyan el servicio a la educación, pero no está quedando espacio para las mejoras que se ocupan en infraestructura, en conectividad, en equipamiento tecnológico, en capacitación docente. Este es muy grave. El MEP pasó de invertir cerca de 3.000, 4.000 millones de colones por año en formación y capacitación docente a hoy prácticamente nada. Por lo que revisé en el presupuesto 2025, no hay más allá que presupuesto para Festival Estudiantil de las Artes y algunas otras actividades particulares, pero capacitación docente no hay nada. Entonces estamos sacrificando hoy inversión que va a tener un costo social en el futuro, porque las personas que están hoy en el sistema educativo cada vez van a acceder a un sistema educativo que les ofrece menos cobertura en cuanto a materia curricular y menos calidad y pertinencia si los docentes no pueden tener un plan de formación docente continuo a lo largo de su trayectoria. Entonces preocupa mucho que esto esté sucediendo, por ejemplo la reducción que se ha dado, el presupuesto que se le da a las juntas de educación y administrativas, porque es presupuesto ¿para qué? Para cortar el zacate, para limpiar el piso, para el techo, para la electricidad, para pagar el agua. De las escuelas
y secundarias. Lo básico, entonces ya ni para eso está dando y hay escuelas que están enfrentando problemas serios en cuanto a cómo ofrecer ambientes de aprendizaje de calidad, que es una de las recomendaciones que hace el Estado de la Educación cada vez que se publica su informe, si no tenemos presupuesto para ofrecer ambientes de aprendizaje de calidad desde lo básico, que es que la pared no se vea dañada, que el techo no parezca que se va a caer o que la iluminación sea la adecuada para brindar el servicio educativo. Bueno, esto hay que corregirlo, ciertamente ya en esta administración pues ya no dio tiempo, el presupuesto cada año fue más bajo que el año anterior, pero en el mediano plazo y especialmente con la próxima administración hay que esperar que esto se revierta, porque estamos empeñando el futuro de Costa Rica en muchos sentidos, no solo en materia de competitividad, sino, como decía, desarrollo económico y progreso social de los habitantes. Qué importante eso. Y independiente de cuánto están contentos los habitantes, y aparentemente están muy contentos de que se insulte en público y se use lenguaje nada amable con el prójimo. Yo no soy particularmente religioso, pero eso de que el prójimo es el prójimo, y no me voy a meter en ese tema, sí. Pero bueno, va a haber a partir de mayo del año entrante otro gobierno. Crucemos los dedos. Sí, y especialmente en el caso de educación, para que en el próximo gobierno el Consejo Superior de Educación sí actúe como consejo independiente del Ministerio de Educación, que le emita las disposiciones que tiene que trabajar el Ministerio, porque en esta administración actuaron de una forma muy unánime en las decisiones que presentaba la propia Ministra de Educación. Esperemos que se corrija con el actual Ministro de Educación, pero el punto es que fue desde el Consejo Superior de Educación que se tomaron decisiones que no se basaron en evidencia técnica, que no tuvieron un sustento y una justificación científica y que van a dar al traste con la calidad de la educación. Me refiero a la eliminación del programa de informática educativa, hoy sin solución, ya más de 2 años después, hoy sin solución aún, y la reciente eliminación del programa de estudios para la afectividad y la sexualidad, de nuevo, sin evidencia, con datos prácticamente inventados, con afirmaciones infundadas. Bueno, se elimina un programa académico que estaba teniendo resultados sin haber visto esos resultados y nada más atacando el mensaje. Y no sé si en el primer tema que mencionó don Andrés estaba el tema de la Fundación Homo Ardengo, que cuando el ministro Pacheco era ministro de Educación, la idea y el mundo le parecía muy interesante que en Costa Rica iba a haber una computadora en cada aula. Computadoras que ahora serían de dar risa, pero era muy importante la actitud que el gobierno del cual el ministro Pacheco era ministro de Educación encabezaba hoy. Ese país que soñaban y que querían hacer. Sí, y sin regresar mucho a los motivos y a lo que pasó y lo que se dijo y no se dijo, hoy lo que podemos ver son resultados. Y 2 años después de que se cerró el Programa Nacional de Informática Educativa, lo que podemos ver es que el nuevo programa es solo una malla curricular, es decir, dice de forma nueva que tienen que aprender los estudiantes en las aulas, pero se basan mucho en lo que ya tenía el programa anterior. 2, el programa se está basando en toda la capacidad instalada que ya había dejado el programa de informática educativa de la FOD, es decir, las computadoras, los laboratorios, los profesores, todo es la capacidad que ya teníamos con la Fundación Homo Ardengo. Y finalmente el cambio fue tratar de que ahora sea una asignatura que se evalúa, porque antes con el caso de la FOD no era una asignatura que se evaluara. Pero bueno, entonces pareciera demasiado drástico la decisión de cerrar un convenio, de finiquitar una relación con un ente privado como la Fundación Homo Ardengo, para que al final el único cambio que se vea realmente es que ahora se evalúa el programa de informática educativa. Y usted y yo, y más yo que usted, pues efectivamente sabemos que evaluar es importante en las escuelas, pero posiblemente, bueno, voy a decirlo, que a uno le copien, a mí nunca me ha quitado el sueño. ¿Y por qué? Porque si preparando esa copia la persona revisó más el material que tenía que cubrir, pues qué bueno, es decir, para hacer el forro a la larga hizo una buena preparación, entonces, pero bueno, este anciano y usted es un joven.
No, lleno pero de talento y virtudes. Lo importante acá es el tema de cómo se toma esa decisión y cómo se planifica la ejecución. Si al final el único cambio sustantivo ha sido que ahora se evalúa la materia y hay diseños para evaluar la materia y el aprendizaje de los estudiantes, ¿por qué tomar una decisión de cerrar el convenio y cerrar el tema con AFOD si hoy tenemos más de 100.000 activos tecnológicos en bodegas que no se están utilizando desde hace 2 años? El costo al erario público ha sido muy grande. Eso es un pecado, pero para que no pequen le decimos a las amigas y amigos que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias. Gracias a usted. Thank you.